¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de UPyD. Vamos a hablar de un partido que en estas elecciones del 26J de 2016 sacó apenas 50.000 votos cuando en el año 2011, apenas 5 años atrás, tenía más de 1 millón de votos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se explica la debacle, el hundimiento, la desaparición de un partido que convocó a tanta gente, tanto de la derecha como de la izquierda, con una líder avasallante como era Rosa Díez? Pues para eso, de eso nos va a hablar Francisco Jerez. Francisco Jerez fue una persona muy cercana a Rosa Díez. Engaños y desengaños de un partido emergente es su libro editado por Guante Blanco y para nosotros es un placer poder hablar con él y que nos cuente cómo ha sido la evolución de UPyD y cómo lo ve ahora. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Para la gente que no te conoce, cuéntanos cuál era tu función en UPyD, porque tú no eras una cara pública, pero eras muy cercano a Rosa Díez. Eras muchas Jefe de veces gabinete. su persona de máxima Sí. confianza, ¿no? Bueno, yo entro en UPyD como un afiliado de base por convicción al principio en el proyecto. Es un proyecto que, como tantos ciudadanos, le llama la atención, sobre todo por ese manifiesto fundacional. Y al cabo de pocos meses me encuentro involucrado en la campaña electoral, en la primera, termino de coordinador adjunto en la primera campaña nacional. Luego, a los meses, Rosa me plantea ser asistente y a partir de ahí empieza a crecer el partido y necesita un jefe de gabinete, tanto en el Congreso como a nivel de partido. Entonces termino siendo el jefe de gabinete del partido, perdón, del Congreso, de Rosa Díez particularmente como portavoz, y al final, en el último ciclo, como portavoz de la campaña, que es justamente cuando empieza la debacle del partido. Hay que decir que este libro, Engaños y desengaños de un partido emergente, no es un ajuste de cuentas, es un libro en el cual tú narras tu experiencia precisamente de eso, de un militante de base a llegar a estar ahí, despacho a despacho con la jefa. Así le decían, por cierto, Sí, ahora que la recuerdo. jefa es como todo el mundo la reconocía y además era como un liderazgo único y sí, además como algo meliorativo, era algo positivo. ¿Cuál crees, cuando ves que ahora UPyD obtuvo 50.000 votos comparado con 2011, por ejemplo, donde obtuvo más de 1 millón, tenían un grupo parlamentario propio? ¿En quién piensas? ¿De qué te acuerdas? Hombre, ¿te acuerdas de cuando quieres... a veces te llama la atención pensar desde un punto de vista nostálgico en lo que podía haber sido y no ha sido, evidentemente. Entonces te acuerdas de una serie de hitos y una serie de equivocaciones o de situaciones en las que no supimos afrontarlas en el momento y a mi juicio erramos. Entonces te acuerdas de esa oportunidad perdida, ¿no? Entonces... ¿Tú recuerdas momentos muy buenos, también momentos dulces Hmm. de la formación? ¿Cuál es el que, si tuvieras que elegir uno, cuál es ese momento en el cual disfrutaste? Hemos disfrutado en muchas ocasiones, ¿verdad? Un partido que al ser tan pequeño tenías tantas cosas que hacer, era todo retos continuos, al final te tocaba hacer tanto, pues llegamos a hacer vídeos de campaña como el vídeo de España es roba, ese que luego tuvo Que fue viral. sí, tuvo una dimensión que terminó en todos los telediarios nacionales y que todo el mundo sabe que una forma de comunicar muy graciosa y al mismo tiempo con un mensaje muy claro y bueno, pues todo el mundo lo atribuye a que fue un éxito a la forma de hacerlo. ¿Te acuerdas de esos momentos en los que trabajabas codo con compañeros y de una forma altruista? Porque incluso ese lo hicimos un sábado y sacamos los recursos de, bueno, pues de estar con tu familia, pues los empleabas a estar con el partido y aquello lo disfrutabas. Disfrutabas tomando un arroz en casa de Tony y que a pesar de que era malísimo el arroz que te estabas tomando, estabas encantado porque había un ambiente fenomenal y estabas riéndote todo el rato y había muy buen ambiente, como una cantidad de cosas. O sea que confirmamos que Tony Cantó no sabe hacer el arroz, pese a sus Bueno, orígenes valencianos. él ha inventado un tipo de arroz nuevo, que es el arroz crocante. Entonces, deberíais de probarlo porque es una cuestión... Crocante porque te hace crack en el estómago. el peor, en los dientes. En los dientes. Cuando lo masticas es algo que no... Aunque bueno, aún así hicimos una vez una competición, pero yo tengo origen alicantino, hicimos una competición entre él y yo y con todo el equipo y al final es verdad que jugaba en su casa y llegamos a empatar en esa apuesta y la gente votaba con votos, efectivamente, siendo el gabinete, pues el voto es secreto, pero llegamos a empatar en su casa. Pero era un arroz que a mi juicio hay que revisarlo. Bueno,
vamos a los que quieran disfrutar de esos momentos, que los hay, y las lecciones que nos da, para mí apasionantes, que es lo más interesante del libro, que nos da Francisco Jerez, ahí lo tienen. Pero quiero ir un poquito más allá. Vamos a empezar ya por lo negativo, y cuando el sueño se empieza a resquebrajar. Artículo de Paco Sosa Wagner en el diario El Mundo. Es un verano y conmoción en la formación. Veis que los eurodiputados se rebelan frente a la dirección. ¿Qué pasó ahí? A mí me cogió en el coche y una mañana que iba a trabajar, de repente es como, ahí va, ¿y esto? Entonces es te digo a mí como al resto ¿Verano de día. 2014? Sí, pero nos coge a todo el mundo, yo creo, con el pie cambiado. No entendíamos lo que estaba pasando y de repente en un periódico de una En El dimensión, Mundo. sí, o sea, Una nacional, tribuna en El Mundo. efectivamente, dices, con un peso importante en portada, y ves que dices, ¿esto a qué viene ahora, no? Cuando sabemos todo el mundo que en la época de verano la política baja, menos este año, porque evidentemente va a formar gobierno ahora o se tiene que formar gobierno, pero normalmente es una época baja de nivel de intensidad de política y se buscan noticias donde no las hay. Y entonces de repente se empieza a crear un monstruo durante esa época y a nosotros nos coge con el pie cambiado. Entonces la reacción es verdad que en ese momento es de autodefensa, porque no entendíamos que teniendo los canales establecidos siempre, que eran directos desde este punto de vista, Paco con Rosa, que lo podía haber ejercido, no se había hecho. Entonces nos quedamos como muy sorprendidos, ¿no? A partir de ahí la reacción, como ves, pues es en defensa, pero lo que hace es alimentar el conflicto, Sosa ¿no? Wagner ahí decía que las elecciones europeas habían sido un poco antes, habían sido en mayo, si Sí. mal no recuerdo, del 2014. UPyD fue superado por Podemos y, Sí. y la sensación es que las cosas no habían salido como la formación esperaba. Y se achacaba mucho al tema Ciudadanos, al no haber ido juntas en esa candidatura. Pero también había otras cosas que Paco Sosar no decía en el artículo, pero había cosas que tú sí cuentas, como por ejemplo que él se negaba a que vosotros definierais cuál era el Sí. equipo de trabajo de Sosa Wagner, definierais esos 4.000 euros mensuales que cada formación recibía en Bruselas, el destino que iba a tener. Sí, Cuéntalo un poco. efectivamente, cuando se empieza a generar ya una tensión, a mí personalmente me responsabilizan para hacer el equipo, el gabinete de lo que es el Parlamento Europeo, y trabajamos una estructura, que es una estructura al final básica y yo creo que de lógica, con un secretario general dentro del equipo, con una jefa o jefe de prensa, y vemos que esa estructura no está bien percibida por Paco. Había estado trabajando durante unos 5 años anteriores solo, y de repente, pues claro, evidentemente aquello crece, Claro, y porque lo que tenían intenta, uno efectivamente, lo que queremos es que haya una y estructura ahora tienen 4. que sea es lógica, de partida, además donde siempre sirve para trabajar la formación y como hacen todos cuadros de cara al futuro, ¿no? Es una cosa que ya está estudiada y que lo hacen todos los partidos perfectamente y lo siguen haciendo todos los partidos. Entonces, aquello pues está mal visto, empieza a haber trabas directamente. Luego, evidentemente, hay una parte que es la económica, había una serie de dinero que posiblemente culpa nuestra, que no lo sabíamos previamente que existía y que no tenía un control ese dinero, y que, bueno, pues cuando llegamos con más diputados, que son diputados algunos que vienen de la dirección, como es el caso de Beatriz Becerra en ese momento, pues te das cuenta que aquí lo que hace falta es pues lo que ha hecho UPyD desde el principio, regenerar y tener un comportamiento que sea referente de cara al resto de los partidos políticos. Entonces, oye, este dinero vamos a pues lo que sea transparente lo utilizamos de esta forma y lo que no lo devolvemos. Entonces, eso es como empezamos a funcionar. Y Sosa Wagner se negaba a eso. Y parece ser, o sea, yo ahí no lo he puesto tampoco en el libro, pero es una cuestión que evidentemente que no gusta en ese momento. Y hay una tercera cosa, que evidentemente fue ya también el detonante, que esto también pues hay un voto que es importante, que es el de apoyo a la candidatura de Juncker, que el partido ahí se desmarca claramente y no quiere apoyar la candidatura de Juncker porque lo considera que el eje estratégico no es defender a los populares a nivel europeo, y en este caso Paco Sosa
sí que quiere apoyarlo y lo hace también con Fernando Maura. Entonces hay una disciplina, no de voto, pero sí que hay una estrategia que es tan importante como si aquí apoyáramos a nivel nacional a Rajoy o no, pues ahí parece ser que se habían decantado de otra forma, cuando por estatutos la dirección tiene la responsabilidad y el derecho a elegir las líneas estratégicas, ¿no? Entonces ahí ya del Con lo todo cual ahí se rompe la se relación, empieza a ver se empieza a tensar la situación, la cuerda, y hasta el final, pues que evidentemente no tiene vuelta atrás, no hay tampoco una gestión de crisis, es verdad que se intenta hablar con él, se enrosca la situación y finalmente lo que hace es salir después del partido y dejar el acta. Si volvieras el tiempo atrás, ¿qué crees que UPyD? Porque al fin de cuentas esas cuestiones pasan En todas las pasan casas, ¿no? en todos los partidos. Es decir, ¿cómo puede ser que esa pequeña crisis para lo que es el tamaño que tiene UPyD en ese momento no pudo haber sido resuelto de forma más expeditiva y sin suicidarse, ¿no? Sí. Sin al fin acabar con la formación, como finalmente sucedió? Sí. ¿Qué cambiarías? Bueno, hay mucha gente que lo achaca a las elecciones europeas, que ahí ya es como de repente, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente no hacemos un análisis de que hay un partido nuevo, que es Podemos, que está por encima nuestro, que ha quitado la parte de regeneración y el encanto de la calle que nosotros lo habíamos perdido. Pues eso es un factor importante. Está Ciudadanos, que evidentemente lo intentan ubicar en el mismo espacio de centro y además que era nuestro alter ego en Cataluña y que evidentemente eso se desaprovecha, esas sinergias en un momento determinado. Pero anteriormente hay una cuestión que nosotros lo hemos comentado muchas veces y que Toni Cantó y Irene Lozano de alguna forma sí que fueron los pioneros dentro del partido, que es estar presente en todos los medios de comunicación a todas horas, ¿no? Entonces, había una época que el caso de Pablo Iglesias se había gestado, esto lo sabes tú bien, en algunas cadenas de televisión y era un tertuliano que había cogido mucho peso y nosotros ese espacio lo habíamos perdido. Habíamos perdido el espacio de la televisión. Pues Francisco, me alegra muchísimo que lo pongas en cuestión, porque aquí ha estado Rosa Díez y en el último libro que hablaba de este tema, ella dice que no hay ningún tipo de autocrítica, que fue toda una conspiración, que a ella nadie la llamaba, y no es verdad. Dejasteis un espacio ahí, un espacio que lo ocuparon otros, porque a nosotros era imposible, le decía a Rosa Díez, no, su jefa de prensa no nos cogía el teléfono, no teníamos contacto con ellos y pero mucho tiempo, UPyD desapareció del espacio público. Yo lo único que te digo es que llegó el caso de Toni Cantó y sobre todo Irene Lozano y empezó a ser contertulia en La Sexta Noche y eso empezó a tener un rodaje, tenía una presencia mediática y que igual que había un actor que en este caso se llama Pablo Iglesias y ya estaba copando esos espacios y nosotros existíamos desde antes y evidentemente no lo estábamos. Ahora, yo no voy a entrar al debate si era porque no nos llamabais o no íbamos nosotros. Lo que te estoy convencido es que no lo ocupamos. Pero exacto, o Estoy sea, al convencido que no final lo ocupamos. el análisis es ese. Pero parece que no, por lo menos la líder del partido en ese momento no era consciente. ¿Qué pasó después? Es decir, pierden ese espacio mediático y después como que empiezan a ver una conspiración donde francamente yo no la veo. Esa conspiración de que el IBEX apoya a Ciudadanos en contra vuestra y tal. Bueno, vamos a ver, pasan varias cosas. Al mismo tiempo que evidentemente aparecen los nuevos actores y que además, incluso creo que era el CIS, el 29% votante de Podemos había votado previamente a UPyD, o sea, que era o que habían tenido en consideración a UPyD, o sea, que sí que había una relación directa por aquello del eje este de lo nuevo y lo viejo, pues evidentemente a UPyD se le había marcado, se había posicionado en lo nuevo hasta el momento. Y también el caso de Ciudadanos, que aparece como un actor intermedio, sí que es verdad que pasan a mi juicio, dos cosas importantes. Primero, hay un apoyo y una estrategia para que ese partido de centro, que sea incluso una alternativa a Podemos, sea fuerte y que sea una coalición entre UPyD y Ciudadanos. Eso, el
el país es un eje estratégico que lleva a cabo y que además lo defiende y lo pone siempre en consideración. Incluso tuvieron alguna reunión, que eso lo cuenta también Rosa, y lo marcaban claramente que era lo que había que hacer. Y luego nosotros la reacción al respecto. En un momento determinado en que se intenta de alguna forma unir y que además la opinión pública defiende que tiene que estar la mayoría unificado el proyecto, o no unificado hasta qué puntos, pero sí que lleguen a acuerdos de colaboración, no te puedo decir el nivel exacto porque nunca se llegó a concretar qué tipo de acuerdo habría que haber llegado con Ciudadanos, pero sí que hubiese habido algún tipo de confluencia desde dentro del partido, eso no se plantea. ¿Cuál fue tu posición en ese momento? Mi posición fue que no había que ir en ese momento. Además, estaba convencido que no había que ir. Y de hecho yo... Porque hubo gente como Lozano, por ejemplo, que en su momento dijo que no y después dijo que sí. Sí, hubo gente que cambió de opinión. Hubo gente que lo defendió desde el principio, como Nacho Prendes o Toni Cantó, que defendieron que había que ir juntos desde el principio y fueron consecuentes con su posición. Yo defendí que no había que ir al principio conjuntamente porque sí que veía que eran proyectos distintos, la forma de crecer que había tenido uno, la forma de tener. Además, Ciudadanos procedía de no sé si centro, pero procedía de una derecha bien clara, con un posicionamiento, había estado con Libertas a nivel europeo, tenía unos posicionamientos con la inmigración, con el tema de la sanidad, que eran distintos. Además, el tema de la educación también lo planteaba de una forma con singularidades para Cataluña. Entonces, el partido de UPyD sí que trabajaba mucho más lo que era, a mi juicio, la base de la igualdad, era con una connotación más liberal, pero socialdemócrata de fondo. De hecho, era una cuestión relativamente curiosa que el 80% de las iniciativas a nivel parlamentario compartíamos el voto con Esquerra Republicana en temas sociales, o sea que era un partido que se notaba unas bases sólidas de socialdemócratas, ¿no? Entonces, yo sí que veía diferencias, incluso particularmente tengo que reconocer que yo puse a trabajar al equipo y a la gente, tuve la idea que había que estudiar al rival, en este caso, que no enemigo, al rival, que era Ciudadanos. Entonces me puse a estudiarlo hasta tal punto que saqué las debilidades, como cualquier persona que estudies, tiene todo tipo de debilidades del partido, y hice un informe enorme de saber cuáles eran las debilidades del partido. Y en ese momento estaba convencido. Es verdad que cuando pasa el tiempo y cuando pasa la debacle y cuando ves cómo ha funcionado todo y cómo se ha ido desarrollando, te das cuenta y dices, bueno, pues a mi juicio, que yo entiendo que otras personas piensen distinto, hemos errado. Hemos errado. Nos hemos equivocado y hemos perdido una oportunidad para liderar el país porque además no es que lo pensábamos, sino que nos lo creíamos firmemente. O sea, lo vivíamos y pudimos liderar ese cambio. Y si no estás en el Congreso, si no tienes representación, eres un outsider y por muy buenas ideas que tengas, que sea el caso actual, no puedes llevar a cabo. Por mucha idea de regeneración en ese momento de la que se habló y de la cual se promovió, tú te encontraste en UPyD también con los vicios de la vieja política. Te encontraste con el tema de las listas, los navajazos por entrar en ellas, el aparato contra la base militante. Bueno, eso es que no es vieja política, eso es la política. Esa es la política. Esa es la política, es la realidad. A cualquier persona que se vaya a dedicar a la política, de hecho yo creo que el libro puede ser para la gente que le interese Totalmente dedicarse a ese mundo y además... Es un manual en ese sentido. Es un manual para la entrada en política desde alguien que proviene de la sociedad civil, claro. Y sobre todo si te empiezas a involucrar y vas teniendo más desarrollo, pues es verdad que al final te encuentras enemigos, discrepancias, luchas de poder. Es verdad, y eso es esto a otros partidos ahora mismo le está pasando de una forma clamorosa, que la gente, un porcentaje muy alto que se dedica a la política, está por un cargo público. Podría estar en ese partido político como en otro partido político. Tú tuviste, en ese sentido, en un momento querías ocupar un puesto de relevancia dentro de UPyD y no sabías si tenías que pedirlo, no sabías qué manera. Al final llegas a la conclusión de que si quieres algo, hay que pedirlo, porque no esperes que la líder se dé cuenta sola y te lo ofrezca. No me lo planteé en esos términos, sí que planteé que el gabinete funcionaba bien. Yo llegaba al Congreso, era un equipo a mi juicio que rodaba muy bien y que los diputados estaban muy contentos y que todo el mundo dentro del partido tenía como referencia cómo funcionaba. Es verdad que
con Rosa, Carlos, y un nivel muy alto, pues ese equipo era muy bueno, con Irene, que además, y Tony, es que los 5, incluso, o sea, Álvaro era único en temas de economía, o sea, era un equipo muy fuerte. Álvaro Anchuelo. Los 5 diputados eran muy buenos, eran muy distintos, yo aquello estaba rodado y me di cuenta, digo, mira, yo llevo aquí desde el principio, esto puedo echar una mano en cualquier otro aspecto o campo que consideréis que sea oportuno. O sea, esto yo creo que ya después de 8 años has cubierto un desarrollo y todo el mundo necesita retos. Yo, para mí, aquello había acabado una etapa o se estaba acabando una etapa para dedicarme a otra. Entonces yo tuve una conversación con Rosa y le planteo bueno, pues que podría dedicarme a cualquier cosa, que lo veía más en temas de campaña o como si consideraba que tenía que ser cargo público. Pero tampoco lo dejé, oye, quiero ir de cargo público de número tal. No, eso nunca lo he tenido, porque yo lo que creía y al final lo que me había convertido era un hombre de partido, y donde me tuviesen que mandar el partido iba a estar. Otra cosa es que me gustase más o menos, y al final pues terminé haciendo campañas pues porque tenía una idea que había que profesionalizar la estructura. Y se lo planteé a Rosa en esos términos, que me gustaría llevar el equipo de campaña. Eso sí que... ¿Y ese qué te dijo? Pues le gustó la idea, que alguien le diga por convicción que quiere hacerlo. Yo creo que le gustó. Ya me dijo que me escuchó, y luego tomó la determinación de hacer un equipo pues que estaba otra persona y yo estaba de portavoz y la otra persona de coordinador, pero al final estaba un poco lo que era trabajando lo que era el equipo directamente, que era lo que yo creía que podía aportar, y revolucionando un poco la estructura para adaptar nuevas formas de comunicar y nuevas formas de hacer campaña, que era lo que pretendíamos. Sí veo, Francisco, una diferencia con las tesis posteriores de Rosa Díez sobre la disgregación, desaparición de UPyD, en el sentido de que ella culpa, vio gente, en esa gente pone en la lista a Tony Cantó, pone a Irene Lozano, como gente que se vino a subir al carro del éxito de UPyD y no a construir UPyD como si lo habían hecho los otros. No he visto esa idea, no me pareció tener esa impresión en tu libro. Bueno, yo no quiero poner nombres de si ha sido Tony y Irene quien ha hecho qué en ese aspecto, pero sí que es verdad que cuando un proyecto crece, todo el mundo se arrima. Desde una parte en el que de crecimiento, sí que lo nombro en un capítulo, que empiezan a... Incluso gente de una forma de, te das cuenta cómo funcionas, oye, yo vengo aquí y te voy a poner 1.000.000 de votos. Y dices, pero bueno, ¿no? Aquí lo que hacemos, y eso sí que era un partido que intentaba ser distinto, te afilias, de afiliado de base, tienes unas primarias y luego, si las ganas, eres candidato. Entonces, eso a mucha gente le llamaba la atención, y Tony Cantó lo tuvo que hacer, es como lo hizo. Y de hecho, él nunca puso ningún pero al respecto, pero era un procedimiento tanto para Tony Cantó como para Perico, vamos, el de los palotes, que llegaba por la parte de abajo. O sea, que todos se trataban en ese aspecto, o por lo menos intentaban tratar a todo el mundo por igual. Sí que es verdad que cuando un barco empieza a hundirse, es algo muy natural. Y yo no quiero justificarlo, pero no es es verdad que... apuñalar al capitán como hizo Irene Lozano con Rosa Díez. Yo ahí no entro si fue apuñalar o no fue apuñalar. Sí que había una relación muy buena entre ellas, y luego empieza a haber unas discrepancias que son de posicionamientos políticos, y luego lo llevan a plano personal. Pero de hecho no es si es específicamente Irene Lozano o es... o sea, hay muchísima gente que en un momento dado ve dónde está el caballo ganador, que en ese momento se ha upado, y esto no lo hemos comentado, pero yo creo que a Ciudadanos no es que sea el IBEX literalmente, aunque había esa teoría que me estabas comentando y que además se comentaba mucho, pero sí que es verdad que si ves las encuestas de Metroscopia, cómo empiezan a funcionar semanalmente, no son acordes a las del CIS. Y son de repente, la noche a la mañana tiene un 8%, luego sube a un 15%, y lo ponen en las elecciones a un 20 y tantos % a la altura de los demás partidos políticos, como el PP o el PSOE. ¿Tú crees que ahí sí hubo cocina, no? Vamos, no es que lo crea, es que es obvio, es que son datos que cómo van creciendo. Pero que aunque los hubiera la cocina, igual que puede haberlo ahora mismo, que ha habido en estas elecciones, y ha habido una cocina también para llamar a ese voto del miedo, el hecho real es que había un caballo ganador de repente, de la noche a la mañana, y un caballo que incluso tuvo, y esto hay que decirlo, todo tipo de ataques. Esta decisión que toma la dirección, que toma Rosa,
que es de decir, no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo, lo que hay son ataques personales para deteriorarla a ella. Y hay una teoría que esta la describe Ignatieff, que es así, que es cierta, que es el derecho a no ser escuchado. Entonces, cuando mancillas a una persona, hasta tal punto que cualquier cosa que sea ya es, usted lleva 30 años en la política, aunque tenga los bolsillos limpios, pero usted es parte de la casta, usted ya es una persona mayor, todo tipo de adjetivos que le pones, pues te das cuenta que cuando ya pierde esa persona el derecho a ser escuchada, ya cualquier cosa no importa. Ya se crea un desprestigio en torno a la figura de Rosa Díez que tiene las consecuencias que es un desgaste del liderazgo. Hablamos del libro de Fuego y Cenizas de sí, Michael Ignatieff, que también era ensayista, politólogo, y al final también se metió en política en Canadá, de donde él provenía, las cosas no le salieron muy bien. También le pasó a Vargas Llosa, muy amigo del partido, de la formación, de UPyD. Y aquí también me estoy encontrando con ese momento en el que Margallo le dice a vosotros, si vais a desafiar el bipartidismo, os vamos a aplastar como una nuez. Hombre, es que es normal, o sea, hay un juego que te das cuenta cuando llevas tiempo en el Congreso, hay un juego que es más allá del parlamentario. Entonces hay un juego de apoyos económicos, apoyos mediáticos, que al final tienen sus intereses, evidentemente. ¿Por qué hay esa movilización de una maquinaria en contra de Podemos en un momento determinado? Porque, oye, Podemos es una amenaza seria o para una parte del establishment actual. Entonces, eso sí que es verdad. Igual nosotros con esa parte, lo que pasa es que en un momento pensamos que era una dimensión más allá de la nuestra, pues ya era un partido que estaba poniendo en el juzgado a toda una serie de partidos políticos que estaban metidos en Bankia, que además representaban incluso también a la sociedad civil con los empresarios y con comisiones obreras. Estaban todos metidos ahí y los pones en tela de juicio. Entonces, evidentemente eso no pasa desapercibido y hay un rechazo que además si no trabajas especialmente las relaciones públicas institucionales con los medios de comunicación, pues evidentemente se puede generar una distorsión y al final son enemigos, aunque no sean latentes, pero de ahí a que haya una maquinaria única para aplastar el partido, hombre, esa es una teoría que la respeto. No una maquinaria, pero sí, por ejemplo, llamaba mucho la atención el desprecio que tenía Mariano Rajoy por Rosa Díez. Sí, por supuesto. Además porque Rosa eso sí que lo hacía muy bien. Hacía una oposición que yo creo, creo que es la única líder, mujer seguro, pero incluso te diría, habría que ver todo el CIS que ha estado 5 años y 4 meses como la mejor valorada. O sea, eso es un hito histórico. Albert Rivera, que llegó aquí como la panacea, ha estado 6 meses, creo. Y ya encima, empieza ahora, es un referente para ese partido, empieza a haber una serie de erosión a nivel interno que ya se está planteando cuál es el futuro de Ciudadanos. Sí, lo que pasa es que fíjate de qué te vale, ¿no? Ursula Barcos también. Muy valorada, pero no. Sí, a nivel después cuando hay que votar. Pero yo me refiero por el discurso al final parlamentario, que también es un mundo, es verdad que es un inframundo, porque no llega a los ciudadanos de calle y porque ahora la política está más enfocada a la calle que a lo que es el parlamentario, pero te das cuenta, aquellos debates eran, si te gusta la política realmente, o sea, el debate cara a cara entre Rosa y Rajoy, el de diga usted rescate, dígalo entero, o sea, eso hervía por dentro Rajoy y a Zapatero también. Tenía una facilidad para confrontar ideas y también sacar de sus casillas a los presidentes que la hacía como, o sea, todo el mundo, incluso había gente de la oposición cuando estaba hablando contra Rajoy que le decía, oye, bravo, bravísimo, le decía a los del PSOE, y cuando era al revés a Zapatero le llegaban gente, diputados del PP que decían, bravo, bravísimo, que no la podían aplaudir porque no se puede aplaudir, parece a que sea el rival, pero que compartían íntegramente los argumentos. Sí, los compartían, después votaban lo que le dijeran, ¿no? Sí, mandato. Bueno, parece mentira, Francisco, no tener en este momento una política, a una líder como Rosa Díez, ¿eh? A la política española, ¿crees que le echan falta? Yo creo que es un personaje político que ha marcado, a mi juicio, una transición importante y que además un referente, y es una pena. Es una pena, no sé si ha pasado el tiempo, volverá, es una cuestión suya personal, pero creo que hubiese sido importante, y además porque siempre tenía algo de referencia en su cabeza que era tener el sentido de Estado, y eso
quieras que no, en este momento es muy importante, porque se está dando cuenta, yo creo, la mayoría de los ciudadanos que están mucho más preocupados de los sillones y de quítate tú que me pongo yo y de yo soy más izquierda que tú, no, yo soy más izquierda que el otro, que dices, oye, esto no es de lo que va ahora realmente es de que sí o sí nos encerramos y sacamos adelante políticas básicas y a lo mejor dentro de 2 años disolvemos Cortes. Quizás el talón de Aquiles era precisamente su mayor fortaleza de UPyD, el gran liderazgo que tenía Rosa Díez, y al mismo tiempo era un partido que sin Rosa Díez no te lo imaginabas. Es un partido que nace y crece gracias a Rosa Díez. O sea, eso sin duda. Y evidentemente. Muere cuando ya... Y luego el momento cuando hay que... Da el paso pero al costado. es que ahí está, el momento en que hay que proliferar todo tipo de liderazgos, esto es muy sencillo. Es como si ahora mismo todo el mundo empieza a atacar a Albert Rivera, el partido se hunde. O sea, es una cuestión que es que no tiene... O sea, es facilísimo. Igual que Podemos tiene liderazgos más fuertes alrededor, a nivel nacional, todo el mundo, y además tiene el mismo perfil de partido, tú atacas, es un partido que lo hacen, una persona ha hecho las siglas del partido y sin embargo hay otros partidos como pueda ser PP y PSOE que están por encima de los nombres de los portavoces o de incluso presidentes del gobierno. Sí, o que esas oposiciones internas las aguantan, las aguantan mejor, ¿no? Y la estructura que nosotros teníamos era una estructura pequeña. Pues, claro, no tenéis varones, no tenéis... Eso, por ejemplo, Tony siempre bromeaba con el varón, que en plan, pero que era totalmente broma, pero evidentemente no había pesos, los que teníamos pues estaban Nacho Prendes en Asturias, teníamos a lo mejor a Toni Cantó, pero que está desligado de la parte orgánica de la Comunidad Valenciana. Sí que había personas que podían tener una referencia, pero no había una estructura que estuviese basado en una masa, porque al final nunca llegamos a superar 10.000 afiliados, creo, y eso no puedes hacer de eso un partido con capacidad de gobierno. ¿Cómo fue tu vida? Tú dejas UPyD en el 2015, si no me equivoco. Enero del 2016, justo cuando se disuelven las Cortes. ¿Cómo fue tu vida a partir de ahí? Pues reinventarme. O sea, yo tengo 2 bebés, 2 niños, que tienes que sacar la familia adelante. Tenía pendiente esto, que lo empecé a escribir el libro a mitad de mayo del año pasado, o junio, y dices, bueno, pues hay que tirar para adelante. Y empecé a tener algunas entrevistas de trabajo y me di cuenta que tenía que es reinventarme y aprovechar toda la experiencia que tengo, y entonces monto Estrategos, que es una empresa, una consultora, una ¿no? consultora de asuntos públicos que está especializada en justamente lo que hacíamos nosotros, en los procesos regulatorios, y que la verdad es que en poco tiempo me ha ido muy bien, sorprendentemente bien. Y ahora mismo, pues es lo que te estaba comentando antes. Puedo incluso empezar con varias personas en el equipo y tiene proyección el proyecto. O sea que... Francisco Jerez, mucha suerte, ¿eh? Muchísimas con gracias. Estrategos, y suerte con este libro también. Engaños y desengaños de un partido emergente. El caso UPyD, yo diría el aprendizaje, ¿no? Y las enseñanzas del final de un gran partido. Un placer, ¿eh? Gracias. Un placer, igualmente. Muchísimas gracias.